Saludos hermanos y amigos, que tengan un buen día hoy. Vamos a estudiar hoy un tema relativo a la asamblea de Yahweh en los últimos días. Ok, enseguida entramos en el documento para iniciar nuestro tema de hoy. Aquí está, asamblea de Yahweh en los últimos días, es la lección número 2 de una serie de lecciones sobre la asamblea. El texto base en esta ocasión es Revelación 12:17. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue para hacer guerra contra los demás descendientes de ella, quienes guardan los mandamientos de Yahweh y tienen el testimonio de Yahushua el Mashiach. Aquí está hablando del dragón. Estos son símbolos, ¿verdad? En Revelación 12 hay muchos símbolos, de toda revelación hay muchos símbolos, y no menos en este capítulo. El dragón se refiere al Satán, el adversario de Israel, del pueblo escogido. Luego, la mujer que se menciona al principio de este capítulo representa a Israel, precisamente, no a la iglesia, como interpretan algunos, ¿verdad? El símbolo de la iglesia o de la asamblea está más abajo en el capítulo, no en los primeros versos. Aunque la ley de Yahweh ha sido casi universalmente invalidada en las religiones, en el mundo, siempre habrá un remanente de personas justas que serán obedientes a los requisitos de Yahweh. Ese es un pensamiento central en este estudio, porque el remanente de Israel es lo que se menciona más abajo en el capítulo, que no nos vamos a adelantar en ese detalle, pero hay que mencionarlo para que se vea o se comprenda que la mujer esta de los primeros versos del capítulo 12 no es la asamblea, no es lo que llaman la iglesia. Ese es Israel, esa mujer es Israel, que habría de dar a luz un hijo varón que sería llevado al cielo, etcétera, etcétera, y que sería el rey de Israel y del mundo más tarde. Ese es el Mashiach, ¿verdad? Por lo tanto, es claro que la mujer en este capítulo representa a Israel, la nación, como nación, porque el Mashiach no dio origen a la nación, fue al revés. La nación de Israel dio origen al Mashiach. ¿eh? Hay que entender ese detallito para poder comprender el resto del capítulo. Y ese remanente de que habla más adelante, ahí nos adelantamos un poquito, pues representa lo que llaman algunos la iglesia, ¿verdad? Y Kehilá, se dice en hebreo, Kahal Yahweh, la asamblea de Yahweh. Eso es el remanente que se menciona más abajo. ¿Okay? Lo llaman, en otras versiones lo llaman el resto, el remanente, es lo mismo. Ok, entonces pasamos al punto 1, la asamblea restaurada. ¿Cómo considera Yahweh la unión entre el cristianismo y el paganismo? Esa es la primera pregunta. Ahí tenemos dos pasajes, Éxodo 24:5 y Ezequiel 23:37, que leemos enseguida. En Éxodo 24 dice, no te harás escultura ni figura alguna de lo que hay en el cielo arriba, ni en la tierra abajo, ni en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas, ni les servirás, porque yo, Yahweh, tu Elohim, soy un Elohim celoso, que castigo la culpa de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y la cuarta generación de los que me rechazan. Ahí ya empezó a descollar la asamblea primitiva, lo que llaman la iglesia primitiva, ¿verdad? Que más tarde vino a conocerse como el cristianismo, y de eso es que está hablando principalmente en esta lección. Esta en parte de la historia del cristianismo, ¿verdad? Cómo se desarrolló, cómo pasó de ser la asamblea de Yahweh al cristianismo, la cristiandad. Y aquí empezaron a fallar cuando empezaron a venerar imágenes. Ustedes saben la historia de la iglesia. Cualquier libro de historia de la iglesia, lo mismo evangélico, católico, le va a decir estas cosas. Empezaron a venerar imágenes en contra del mandamiento
claro y expreso de la Torá, de la palabra del Todopoderoso, en contra de esa práctica, en contra de la práctica de tener imágenes, de postrarse ante ellas y de servirles. Eso lo prohíbe expresa y claramente el mandamiento, ¿verdad? En Éxodo 20. Y eso está en la Biblia católica también. Sin embargo, este pueblo cristiano nunca ha dejado de venerar imágenes hasta el día de hoy. Nunca ha dejado de tener, postrarse ante ellas y servirles a las imágenes. Así que estamos hablando de cómo considera Yahweh la unión entre el cristianismo y el paganismo, pues un, una maldad, un desvío, perdón, de la verdad, un desvío del camino trazado originalmente. Y ahí tenemos el primer punto. La relación estrecha y sagrada de Yahweh con su pueblo se representa en las escrituras mediante el símbolo del matrimonio. Eso, vamos a leer el segundo verso ahora. La idolatría es adulterio espiritual porque en ella se mezcla lo sagrado con lo profano. ¿Eh? En Ezequiel 23:37 dice, porque han cometido adulterio. Que no se refiere a adulterio físico con una mujer física. Y hay sangre en sus manos. Eso es asesinato. Han cometido adulterio con sus ídolos. Ahí está la explicación. Y aún a los hijos que me habían dado a luz, los hicieron pasar por fuego para servirles de alimento. ¡Wow! Eso se cumplió literalmente una vez en Israel, en el Israel físico. Pero en los tiempos posteriores, cuando la asamblea de Yahweh se fue cambiada por los hombres y llegó a ser lo que ahora se llama la cristiandad, eso se cumplió también literalmente, pero de una manera distinta. Fíjense, han cometido adulterio con sus ídolos, dice, porque la relación de Yahweh con su pueblo se ejemplifica o se simboliza con el matrimonio, ¿no? De un hombre y una mujer. Y al ponerse a venerar ídolos, al servir las imágenes, este pueblo ha estado y todavía está cometiendo adulterio, claro, en el sentido espiritual, ¿verdad? Es como tener relaciones con otras deidades, cuando Yahweh es nuestra deidad, nuestro todopoderoso, nuestro Elohim. Ese es lo que se considera adulterio espiritual, ¿ok? Y eso el cristianismo lo está cometiendo ahora hasta el día de hoy. No todas las fases del cristianismo, no todas las áreas o las partes del cristianismo, ¿ok? Pero esa parte del cristianismo principal, que son la mayoría, que se llama la Iglesia Católica Apostólica Romana, hasta el día de hoy no ha abandonado la práctica de servir a las imágenes, postrándose ante ellas, incluso a veces besándolas y prendiéndole velas, etcétera, cosas que ustedes conocen, ¿verdad? Bueno, de eso es de lo que está hablando aquí. Perdón, y dice que además de cometer adulterio por medio de venerar imágenes, dice, aún a los hijos que me habían dado a luz, lo hicieron pasar por fuego para servirles de alimento. Wow. Fíjense que eso de manera simbólica, ¿verdad? Esa es una manera simbólica de hablar. Eso se cumplió cuando la iglesia madre, como la llaman, cuando la iglesia imperial, cuando la iglesia que dominaba el mundo, se puso a perseguir a los cristianos, a los mismos cristianos, a los mismos siervos o hijos, miembros de la iglesia, pero porque creían diferente, los perseguían, incluso los quemaban. Ustedes saben la historia de la iglesia en la Edad Media, la historia de la Edad Media abunda en ejemplos de esto que estamos diciendo. Empezaron a matar, literalmente asesinar a los cristianos que creyeran distinto a lo que enseñaba la iglesia, siendo hijos de la misma iglesia. De eso que está hablando aquí, hermanos, en Ezequiel 23:37. O sea, eso se cumplió en aquellos tiempos del oscurantismo, la Edad Media, más o menos. Punto número 2. Siendo que los dirigentes de la congregación apóstata no se arrepintieron, como menciona Revelación 2:21. ¿Qué principios siguieron los miembros fieles? Ok, 2 Corintios 6:17-18
y Lucas 6:22 leemos enseguida. Por eso salgan de medio de ellos y apártense, dice Yahweh. No toquen lo inmundo, y yo los recibiré. Y seré un padre para ustedes, y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice Yahweh, el omnipotente. Y en Lucas 6:22 dice, felices ustedes cuando la gente los aborrezca, cuando los excluyan y los insulten y desprecien su nombre como malo por causa de mi nombre. Bueno, tuvimos un ruido acá en la localidad, por eso pausé un momento. Hermanos, esto se cumplió en parte cuando la reforma del llamado, bueno, de la reforma de Martín Lutero, invitó a salir a la gente de la iglesia. Al principio no, pero como lo persiguieron, incluso trataron de asesinarlo, entonces tuvo que separarse de la iglesia, ellos le echaron de la iglesia. Y así pasó con sus seguidores también. Y desde entonces está ese precepto, esa invitación del cielo, salgan de medio de ellos, apártense, dice Yahweh. ¿Ok? Ahora, fíjense que en Lucas 6:22 dice, felices ustedes cuando la gente los aborrezca, cuando los excluyan y los insulten y desprecien su nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. O sea que por causa de que aquellos fieles de esa iglesia se aferraban a su fe en el Mesías, ¿verdad? Los insultaban, los trataban como criminales y por eso incluso los asesinaban. O sea, desde el punto de vista de ellos, no los estaban asesinando, los estaban ejecutando. En juicio, le hacían el juicio de la Inquisición, y ustedes saben, los declaraban culpables de herejía y entonces los echaban a la hoguera o en distintas maneras de muerte, ¿verdad? Especialmente se practicaba mucho quemar los vivos. ¡Wow! Ustedes saben lo que es quemar a un ser humano vivo mientras está vivo. Eso es terrible, un castigo extraordinariamente cruel. Bueno, la iglesia practicó eso. La supuesta iglesia cristiana practicó todo eso en la Edad Media. Tras largo y tenaz conflicto religioso, porque ese conflicto religioso fue largo, los pocos que permanecían fieles a la verdad resolvieron romper toda unión con la iglesia apóstata, porque ésta rehusó desechar la falsedad y la idolatría. ¿Ok? Dicho rompimiento era de todo punto de vista necesario si querían obedecer la palabra de Yahweh. Y ahí se formó lo que se llamó en la historia el protestantismo. O sea, a esos que salieron de la iglesia apóstata, porque es obvio y claro para todos que en aquel tiempo la iglesia apostató, se apartó de la verdad, y a los que disidentes, a los que tuvieron que salir porque los votaron, o bueno, o para salvar su vida, pues los llamaron protestantes. En ese momento, en ese tiempo, en ese periodo de la historia, aunque este grupo de personas no tenían todavía toda la verdad, no habían restaurado toda la verdad, pero sí restauraron parte de la verdad, especialmente el punto de la justificación por la fe, que la iglesia corrupta estaba ahora, por ejemplo, en ese tiempo, vendiendo indulgencias, para poner un ejemplo sencillo, y usted compraba una indulgencia y a raíz de eso podía pecar por tanto tiempo, y se le perdonaban sus pecados anticipadamente incluso, etcétera, ¿verdad? Eso es un ejemplo pequeño de la apostasía de la iglesia en aquel tiempo. Y entonces los que se separaron, pues rechazaron todos esos errores de la iglesia. Y menciono eso como uno de los más notables. Había muchos errores en la iglesia, incluso mucha corrupción moral también entre el clero, etcétera, etcétera. Todo eso rechazaron los llamados protestantes y por eso se separaron, tuvieron que separarse de la iglesia madre para poder obedecer la palabra del Todopoderoso. ¿Ok?
Y ese grupo, vamos a decir grupo, sí, que salió o fueron echados de la iglesia, con el tiempo se corrompió también, pero eso está un poco más adelante en la historia de la iglesia, ¿verdad? Punto 3, la Asamblea de la Restauración es una continuación. ¿Cómo trató la iglesia apóstata a los reformadores que rehusaron apoyar sus prácticas corruptas? Revelación 12, 13 y 15. ¿Y durante cuánto tiempo prosiguió este proceder? En el verso 6. Cuando el dragón, acuérdense que el dragón que se menciona aquí es un símbolo. Los dragones no existen, ¿verdad? Literalmente, pero sí es un símbolo del Satán. Cuando el dragón vio que lo habían arrojado a la tierra, persiguió a la mujer, que era Israel, que había dado a luz al hijo varón, que es el Mashiach. ¿Eh? Entonces el verso 15, tras la mujer, la serpiente echó de su boca agua como un río para que el torrente la arrastrara. O sea que el Satán, que era el que estaba detrás de la iglesia corrupta, persiguió literalmente a la, a la simiente de la mujer. ¿Eh? Tras la mujer, la serpiente echó de su boca como un río para que el torrente la arrastrara. Primeramente a la mujer. ¿Ok? Y ahora en el verso 6, y la mujer huyó al desierto donde tenía un lugar que Elohim había preparado para que la alimentaran allí durante 1260 días. Eso es un periodo de tiempo más bien simbólico, lo que implica es que era un periodo largo de tiempo. Ahora, eso de que la mujer huyó al desierto, ¿qué significa? La mujer es Israel, no tengan de vista esto. La mujer, vamos a decirlo de otra manera, desde ese tiempo, cuando la iglesia madre y la iglesia que cayó en apostasía se coronó como reina, imperio, un imperio mundial de religión falsa, entonces Israel desapareció de la escena. ¿Ok? Eso es lo que significa que la mujer huyó al desierto. Ya era desconocida. La iglesia original, por llamarlo de alguna manera, ¿verdad? Lo que llaman algunos la iglesia primitiva, que era israelita puramente. La iglesia primitiva, como la llaman, desapareció en el sentido de que, bueno, no era conocida, era prácticamente desconocida, porque ahora lo que se conocía era la iglesia madre, la Santa Madre Iglesia Católica Apostólica Romana, así la llamaban. Entonces, dice que fue al desierto, donde tenía un lugar que Elohim había preparado para que la alimentaran allí. En otras palabras, esa iglesia original, estoy usando el término iglesia a menudo porque así es como la llaman, ¿verdad? Esa era la asamblea de Yahweh, pero de pronto la empezaron a llamar la iglesia, con el término griego, que significa lo mismo, pero ese es el término que usaron, la iglesia, y que usan hasta el día de hoy. Bueno, cuando esta mujer, o sea, desaparece de la escena, no de la existencia, sigue existiendo, pero desaparece de la escena pública. Entonces, eso allí el Todopoderoso no la abandonó. Y vamos a ver un poquito más abajo cómo se cumplió eso, ¿verdad? Vamos a leer una notita que tenemos aquí antes de seguir. En el siglo VI, el papado se consolidó. Eso es historia. Su poder se asentó en Roma imperial, cuyo obispo fue proclamado cabeza de toda la iglesia. Cuando antes no era así. Antes las iglesias eran independientes. Las asambleas, las congregaciones locales eran independientes en aquellos tiempos. ¿Ok? Pero de pronto surge ese imperio religioso y se nombra al Papa como el obispo, el jefe de toda la iglesia en todas partes del mundo. El paganismo había dejado lugar al papado. ¿Ok? O sea que el paganismo fue eliminado también en aquellos tiempos. El dragón le dio a la bestia su poder y su trono y gran autoridad. Eso dice Revelación 13, verso 2. Entonces ahí empezaron los 1260 años de la opresión papal predicha en Daniel
y en Revelación, Daniel 7:25, y en Revelación 13:5 al 7. ¿Okay? Por centenares de años, la comunidad del Mesías se refugió en la reclusión y en la oscuridad. O sea, existía lo que pudiéramos llamar la iglesia verdadera, la congregación de Yahweh, la asamblea de Yahweh, existía en aquellos tiempos, pero en reclusión y en oscuridad. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a verlo un poquito más adelante. La cosa es que eso es lo que significa de que la mujer huyó al desierto. Hasta aquí, ese es el tema, ¿verdad? Central. La mujer huyó al desierto. O sea, el verdadero pueblo de Yahweh como que desapareció. Estaba en reclusión. Estaban como quien dice escondidos, pero existía. Los valdenses, los hugonotes y otros grupos así que rechazaban la autoridad papal y que rechazaban la veneración de imágenes y que rechazaban la adoración en el domingo como día, el supuesto día del Señor, como decían ellos, y seguían guardando el Shabbat, el sábado, tal como era antes. Eso existía en todos los tiempos, pero como que no se conocían, porque estaban en el desierto, vivían en reclusión y en la oscuridad. Aquí tenemos el caso típico, eran los valdenses en Francia. Bueno, vamos a proseguir en el punto siguiente, punto 4. ¿Cómo la verdadera comunidad de Yahweh sobrevivió a estas persecuciones de la Edad Media? En Revelación 12:16. ¿Y qué efecto tienen tales pruebas sobre los creyentes según Romanos 5, 3 y 4 que vamos a leer? Revelación 12:16. Pero la tierra ayudó a la mujer y la tierra abrió su boca y se tragó por completo el río que el dragón había echado de su boca. Esa es la persecución, hermanos. La persecución que desató. El dragón fue, pero a través de la iglesia apóstata, que se simboliza aquí con un río que salía de la boca del dragón para destruir a la mujer, o sea, al verdadero pueblo que adoraba a Yahweh en pureza. Entonces la tierra ayudó a la mujer. ¿Cómo que la tierra ayuda a la mujer? Vamos a leer primero la nota y entonces ampliamos un poquito. Los romanistas se empeñaron en acusar a los protestantes de herejía y de separarse caprichosamente de la supuesta verdadera iglesia. Pero estos cargos que recaen sobre ellos mismos. Ellos fueron los que se separaron de la verdadera iglesia. ¿Ok? Ellos fueron los que dejaron al Mesías y se apartaron de la fe una vez dada una vez a los santos, según se dice en Judas 3. Durante siglos de apostasía, los fieles valdenses, ya lo había mencionado, los fieles valdenses negaron la supremacía de Roma, rechazaron el culto a las imágenes y guardaron el verdadero día de reposo, porque guardaban el sábado, séptimo día de la semana, en lugar del domingo, como impuso la iglesia apóstata. Conservaron su fe en medio de la más violenta oposición. Tras los elevados refugios de sus montañas, porque los valdenses vivían, se refugiaban en las montañas, eso es en Francia, hallaron los valdenses seguro escondite. Allí se mantuvo encendida la luz de la verdad en medio de la oscuridad de la Edad Media. Allí los testigos de la verdad conservaron por 1000 años la antigua fe. Ok, los valdenses. Hay mucho que decir sobre los valdenses, pero bueno, habría que leer los libros, ¿verdad? Voy a mencionar un dato interesante. Una vez el Papa envió a un grupo de soldados romanos, ¿verdad?, de la iglesia, a perseguir a los valdenses y buscarlos y matarlos, allá en las montañas donde ellos se escondían. Esto está en los libros de la iglesia, o sea, quiero decir, la historia de la iglesia, incluso escrita por católicos. Y salió ese grupo de soldados para destruir a los valdenses, que según ellos eran los apóstatas, cuando en realidad los apóstatas eran ellos, los de la iglesia, pero bueno, ellos decían que los valdenses eran los apóstatas, había que destruirlos.
Entonces llegaron estos hombres allá y como el general que dirigía ese grupo de soldados, pues era un hombre recto, los entrevistó primero, los entrevistó y habló con ellos y bueno, y les preguntó todo, hizo toda clase de entrevistas, de preguntas y se regresaron a Roma. No mataron a ni uno de ellos. Y cuando el Papa les reclama, o las autoridades allá en Roma les reclaman, ¿qué pasó? No hicieron nada. No, es que esa gente vive de una manera santa. Esa gente son santos. E incluso muchos de ellos se saben el Nuevo Testamento de memoria. Ese fue parte del informe que dieron. Esa gente son intachables cristianos. Intachables. ¿Cómo los vamos a matar? Eso es así, una anécdota sencilla, breve, de la persecución feroz que desató la iglesia contra los creyentes disidentes, que eran cristianos también, según ellos, ¿verdad? Ese era el título que se conocía, pero eran israelitas en realidad. Israelitas mesiánicos, seguidores verdaderos del Mesías Yahushua. Pues así fue la cosa. Y llegaron a matar muchos en todas partes, pero ese incidente fue una excepción, ¿verdad? De los que se salvaron, porque bueno, por la protección del Todopoderoso. Y así pasaron los años, muchos años, los siglos, varios siglos de oscuridad. La Edad Media se llama ahora la Edad Oscura, el oscurantismo. Y allí los testigos de la verdad sobrevivieron, más o menos por 1000 años, manteniendo la antigua fe original, verdadera de la palabra del Todopoderoso, en contra de la adoración de imágenes, todo eso que mencionamos ya, en contra de todas esas corrupciones del catolicismo de aquellos tiempos. ¿Ok? Pasamos al punto 5. La iglesia de la Reforma se vuelve también Babilonia, lo que decía al principio. Con el tiempo se corrompieron también. No hablando de los valdenses, sino hablando ahora de los reformadores, Martín Lutero y otros, Calvino, etcétera, otros que ustedes pueden conocer en los libros de historia. Se volvieron Babilonia también. Vamos a ver qué predijo Yahushua que sucedería durante el periodo de la persecución de la iglesia, de la reforma, y por qué. Mateo 24, 20 al 22 dice: así que rueguen que su huida no sea en invierno ni en Shabbat, el sábado, porque habrá entonces una gran tribulación como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá después. Eso fue una gran tribulación que pasó. Pasaron los santos de la asamblea o de la iglesia. Y si no se abreviaran esos días, no se salvaría nadie, pero por causa de los escogidos, aquellos días se abreviarán. Ese pasaje se aplica generalmente en las iglesias cristianas, y a veces en algunas asambleas también, para el tiempo futuro, que va a haber una gran tribulación en los tiempos del fin antes de la venida del Mesías. Eso está bien, pero eso se cumplió ya también en la Edad Media. ¿Ok? Eso se cumplió al pie de la letra, como una tribulación bárbara en la que miles, si no millones de personas, creyentes, fieles, murieron perseguidos por la iglesia. Como dice nuestra nota, la persecución contra los fieles a la verdad no continuó durante todos los 1260 años de la profecía. Eso es interesante, porque dice el verso, si no se abreviaran esos días, no se salvaría a nadie. Quiere decir que el Todopoderoso de alguna manera intervino para que se abreviara ese periodo de 1260 años, años, ¿verdad? Yahweh, usando de misericordia con su pueblo, acortó el tiempo de tan horribles pruebas. Debido a la influencia de los acontecimientos relacionados con la reforma protestante, las persecuciones cesaron antes del año 1798. Antes, o sea que se acortó el tiempo, cumpliéndose precisamente esta profecía que acabamos de leer en Mateo 24, 20, 21 y 22.
Pero con el tiempo, esa misma iglesia que llaman protestante se corrompió también. Al punto de que, por ejemplo, hay un caso de Miguel Servet, uno de los protestantes, digamos, notables en aquellos tiempos. Enseñaba que la Trinidad es una doctrina falsa. Y fíjense que eso no es un invento moderno, eso es desde el principio fue así. Uno de los errores de la iglesia paganizada fue el dogma de la Trinidad. Y este Miguel Servet enseñaba en contra de eso, porque la escritura enseña en contra de eso. Entonces, ¿qué pasó? Lo mataron, lo quemaron también, los protestantes. O sea, que lo mismo que las autoridades católicas le habían hecho a los protestantes, ahora los protestantes se lo hicieron, por lo menos en varios casos sencillos, pocos, pero sí, existieron casos de que los protestantes también usaron el mismo método y asesinaban a los que no creyeran igual. Y Miguel Servet es el ejemplo clásico de que fue por los seguidores de Martín Lutero y otros. Fue asesinado también, quemado en la hoguera. De manera que eso se cumplió, hermanos, del pie de la letra. La misma iglesia de la Reforma se convirtió en Babilonia también. Y hasta el día de hoy las iglesias protestantes son una imagen, en cierto modo, no en todo, ¿verdad? Porque sí mejoraron muchas cosas, claro que sí. Y abandonaron algunas de los errores de la iglesia madre. Especialmente eso de la veneración de imágenes, ya eso no se practica en las iglesias protestantes, ¿verdad? O las iglesias reformadas, o como se les llame, pero nunca abandonaron todos los errores de esa iglesia madre, de los perseguidores, y siguen con los mismos errores. Un ejemplo pequeñito, muy sencillo que voy a mencionar de esto que estoy diciendo. Muy simple, pero es un error. ¿Cómo se le llama, pregunto a ustedes, a los libros de lo que llaman el Nuevo Testamento, cuyo nombre correcto sería el Nuevo Pacto o la Nueva Alianza? ¿Cómo se le llaman los libros? En griego se le llama, por ejemplo, el libro del Evangelio según Mateo. ¿Okay? El otro según Marcos. En griego está así, según Lucas y según Juan. Pues, ¿cómo le llaman ellos? Mateo, el Evangelio de Mateo según el Evangelio según San Mateo, el Evangelio según San Marcos, el Evangelio según San Lucas, el Evangelio según San Juan, las cartas de San Pablo. ¿De dónde sacan eso de San Pablo, San Pedro? Eso es católico. Eso es práctica común católica. Y sin embargo, hoy en las iglesias protestantes, todas, e incluso en las Biblias que imprimen protestantes, lo llaman así. San Pedro, San Mateo, San Pedro, San Pablo, etc. Hermanos, eso es nada más que un detallito simple y sencillo, ¿verdad? Pero ilustra cómo los supuestos protestantes, los supuestos evangélicos, son también buenos católicos. Sí, siguen muchas, quizás no muchísimas, pero siguen algunas de las prácticas corruptas de la iglesia corrupta. ¿Ok? San Pedro y San Pablo. Ellos no se llaman así, se llaman Pedro y Pablo. Eso de declarar los santos y llamarlos San este y San el otro, eso es práctica típica del catolicismo. Entonces, si estoy hablando ahora de los evangélicos, si usted habla de esa manera, es un buen católico en ese sentido, ¿verdad? Lo digo más o menos en broma, y lo digo con cariño y respeto porque los amo a todos y los respeto, pero tengo que decirles la verdad. En detalles como ese son católicos, los evangélicos, los protestantes.
Ustedes también están observando el domingo como lo llaman día del Señor. ¿De cuál Señor? No de Yahweh o Jehová, como lo llaman ustedes. No, ese día es el sábado, pero ahora lo llaman al domingo el día del Señor y adoran el domingo. Todas las iglesias protestantes, bueno, hasta donde yo sé, todas, rechazan el sábado, que es el día de Yahweh, a quien ellos llaman el Señor, y observan el domingo, que es el día del sol. Incluso en español no, pero en inglés le llaman Sunday, el día del sol. Entonces, siguen siendo buenos católicos. Hermanos, no los digo de manera derogativa, sino más bien digo esto, ¿sabe? Con cariño y con respeto, como ya dije, pero les digo la realidad, la verdad, hermanos. En eso siguen siendo buenos católicos. Los que observan el domingo son los católicos romanos. Y y eso es así, esa es la realidad. Los que adoran a Yahweh y sirven a Yahweh y guardan los 10 mandamientos, que ellos hablan de los 10 mandamientos, pero no los guardan, tienen como día de reposo consagrado por el Creador al sábado, el Shabbat, no el domingo. Entonces, eso es para mencionar un ejemplo sencillo, nada más de esto que estamos diciendo, como incluso las iglesias reformadas, supuestamente reformadas, se han vuelto Babilonia también. ¿Ok? Vamos al punto 6. ¿Qué profecía comenzó a cumplirse después de terminar la Edad Media y qué acontecimiento en el cielo fue anunciado con relación a la predicación de la buena noticia llamada el Evangelio en griego? Revelación 14, 6 y 7. Vi a otro mensajero, en griego dice ángelos, por eso la gente ya la dice ángeles, o otro ángel, está bien, pero eso significa otro mensajero, que no necesariamente es siempre un espíritu, pueden ser hombres también. Vi a otro mensajero que volaba en medio del cielo, que tenía la buena noticia eterna, o el evangelio eterno, como dicen otras versiones, para anunciar a los que habitan en la tierra, a toda nación y raza y lengua y pueblo. Y decía a gran voz, respeten a Yahweh y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adoren al que hizo los cielos y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Ok, ahora está prediciendo ahí un pueblo, un movimiento en los tiempos, ¿verdad? Después de la Edad Media, que restauraría la adoración de Yahweh. Porque ustedes saben que ahora en el cristianismo no se adora a Yahweh. Ahora ellos han puesto otra deidad en sus altares, ¿verdad? Simbólicamente hablando, otra deidad en sus altares que ellos llaman Cristo. Y otra vez, hermanos, lo digo con amor, no por ofender, porque nosotros creemos en el Mesías, pero en primer lugar el Mesías no se llama Cristo. Ese no es un nombre, ese es un título griego que se da en griego. En hebreo es Mashiach o el Mesías, que significa el ungido. Pero entonces ahora entronan o entronizan a uno que llaman Cristo y ese es su Dios. Y lo dicen, este es nuestro Dios, lo escuchas cada vez en cánticos. Jesús, Jesucristo, nuestro Dios. Hermanos, eso es parte de la apostasía. Me perdona que lo diga, pero tengo que decirle la verdad porque los amo. Eso es parte de la apostasía. Aquí el movimiento que se habría, según la profecía, se habría de levantar después de la Edad Media, dice, respeten o honren, que es lo mismo, a Yahweh y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adoren a quien, al que hizo los cielos y la tierra, ese es Yahweh, el Padre. Es verdad que también el Padre usó a su Hijo para hacer la creación y para otras cosas. Y el Hijo de Yahweh es la salvación, es el Salvador nombrado por Yahweh para su pueblo. Nosotros no negamos eso, pero de eso a adorar al Hijo como nuestro Dios,
Eso es apostasía, hermanos. En la profecía del primer mensaje celestial, en el capítulo 14 de Revelación, se predice un gran despertamiento religioso bajo la influencia de la proclamación de la venida del Mesías. Se ve un ángel o un mensajero volando en medio del cielo. Eso es un símbolo. No, eso nunca ha pasado ni va a pasar. Eso es un símbolo de un movimiento de seres humanos, mensajeros de Yahweh, teniendo una buena noticia eterna para anunciar a los que habitan sobre la tierra. Y a a gran voz proclama el mensaje: teman a Yahweh, el Padre, y denle gloria, porque ha llegado a la hora de su juicio, y adoren al que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas, que es el Padre Yahweh. Entonces, ese movimiento también anuncia la venida del Mashiach, ¿verdad? Dice, ha llegado la hora de su juicio. O sea que antes de la venida del Mashiach habría de venir la hora de su juicio. Juicios sobre las naciones se están viendo hasta el día de hoy, hermanos. Por siglos, no es una cuestión de un día o dos, ni un año. Por siglos se ha estado viendo el juicio del Todopoderoso contra la impiedad y en favor de su pueblo. O sea, que el juicio tiene dos fases, ¿no? Contra y a favor. Contra la impiedad, contra el pecado, contra la idolatría, y a favor de la verdadera adoración, de la justicia, de la santidad. Ese es el movimiento que se ha estado desarrollando en aquellos años antiguos, especialmente por los 1800 y pico. En aquellos tiempos ya existía dentro de la cristiandad misma descendiente de los valdenses, lo que llamaron la Iglesia de Dios, que más tarde se llamó la Iglesia de Dios del séptimo día, porque guardaban el sábado. Pero aunque no se llamaran así en los tiempos más antiguos, el tiempo de los valdenses, era la Iglesia de Dios. O sea, así la llamaban, la Iglesia de Dios. Y no olviden que ese título, la Iglesia de Dios, es otra manera de vamos a decir, una traducción o una variante del título original en hebreo, que es Kahal Yahweh, que significa la asamblea de Yahweh. Y aunque ellos no usaban ese título así en español, ¿verdad? Y en otros idiomas modernos, era la Iglesia de Dios o la asamblea de Yahweh. En aquellos tiempos antiguos, estamos hablando después de la Edad Media, surge este movimiento. Claro, hubo unos errores, porque en 1840 empezó a proclamar, empezaron a proclamar, algunos de ellos, no todos, muchos rechazaron ese movimiento, empezaron a proclamar que el Mesías iba a venir en el 1844. Y ahí pasó la fecha, y ustedes saben la historia, fracasaron. Y esos que antes se llamaban la Iglesia de Dios formaron otro movimiento que un poco más tarde le cambiaron el nombre y se llamó la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y en parte siguieron este movimiento, siguieron obedeciendo parte de los mandamientos del Todopoderoso, ¿verdad? Rechazaron muchas prácticas de la Iglesia Madre, la Iglesia Apóstata. Observaban el sábado, igual que los valdenses. No fueron ellos los primeros en observar el sábado como día de reposo. Eso lo aprendieron de los valdenses. Incluso los primeros adventistas no guardaban el sábado. Esa enseñanza fue introducida entre los adventistas por una señora llamada, si recuerdo bien, Raquel Preston, que venía de otro movimiento, que heredero de los valdenses, que se llamaba la Iglesia de Dios, existía antes de los adventistas, que guardaban el sábado. O sea que hoy día se habla de guardar el sábado y la gente piensa los adventistas. No, mucho antes de los adventistas había un movimiento, había grupos que guardaban el sábado. De ellos aprendieron los adventistas a guardar el sábado, entre otras cosas que aprendieron también de ellos, ¿verdad? ¿Ok? Lo que quiero recalcar es el hecho de que ese detalle de la observancia del Shabbat, el sábado, séptimo día de la semana,
fue la señal de Israel desde el principio de la historia, allá en el Sinaí. Y siguió siendo la señal del pueblo del Todopoderoso a través de los siglos, a través de los milenios, hasta los tiempos modernos. Es la señal del pueblo del Todopoderoso. Busque un grupo cualquiera hoy día que observe el sábado como día de reposo y ahí tiene un ejemplo de los seguidores del Mesías originales y de los cumplidores de la profecía que estamos estudiando. ¿Okay? Vamos al siguiente punto para no alargar demasiado este análisis. Punto 7. ¿Cómo la iglesia de la Reforma respondió al mensaje del primer ángel y cómo esto afectó su posición ante Yahweh? Revelación 14:8. Y siguió un segundo mensajero, fueron 3 mensajeros, diciendo, ha caído Babel o Babilonia, la grande. Todas las naciones habían bebido del vino de la furia de su inmoralidad. Ese fue el mensaje que se predicó en aquellos tiempos, en 1800, 1840, 44 en adelante, etcétera. Los adventistas sí participaron ¿verdad? Fueron parte de ese movimiento, pero no fueron los únicos que proclamaron la caída de Babilonia. Cuando decimos Babilonia, se sabe, ¿verdad? Los que ya han estudiado algo de la profecía, saben que se refiere, en este caso, a la Babilonia espiritual, simbólica, ¿verdad? A ese movimiento de apostasía que ya hemos mencionado varias veces. Esa es la Babilonia moderna. Y ha caído, ok, no vamos a entrar en todos los detalles de interpretaciones de esta profecía porque se haría muy largo el asunto. Vamos a leer la nota primero. Cuando las iglesias despreciaron el consejo de Yahweh al rechazar el mensaje del regreso del Mesías, Yahweh a su vez las rechazó. El primer ángel fue seguido por un segundo que proclamaba, ha caído Babel la grande. Todas las naciones habían bebido el vino de la furia de su inmoralidad, Revelación 14:8. Los fieles del remanente entendieron que este mensaje era un anuncio de la caída moral de las iglesias como consecuencia de su rechazamiento del primer mensaje. Y como resultado, muchos miles de personas abandonaron esas iglesias. En sus comienzos, ese movimiento se conoció como la Iglesia de Dios, ya lo mencioné, que es equivalente del hebreo Asamblea de Yahweh. Más tarde le cambiaron el nombre, que ya lo había dicho también, que la llamaron Iglesia Adventista del Séptimo Día. Pero entonces, especialmente en estos últimos tiempos, esa misma iglesia adventista del séptimo día está cambiando las doctrinas, las enseñanzas fundamentales que dieron origen a su movimiento. Y no solamente las enseñanzas, sino las prácticas. Yo conozco bien esa iglesia y la conocí en los 1960. Yo tengo 78 años ahora y puedo hablar de esto. Y comparando cómo era esa iglesia en aquellos tiempos a cómo es ahora, no tanto en doctrina como en práctica, ahora es otra iglesia. Es otra iglesia, comparándola con lo que fue originalmente, ¿verdad? Quiere decir que también ha caído en apostasía. También. Pero claro, no todos, porque hay muchos que se mantienen fieles, pero me refiero a la organización, ¿verdad? Que impera, que domina, que gobierna esa iglesia. Sí. ¿Ok? Y esto no lo digo yo solamente. Muchos miembros de esa iglesia, con los cuales, bueno, incluso familia mía, parientes, allegados, amigos, lloran y se lamentan de la condición de esa iglesia, comparándola con como era antes, ¿verdad? Y se lamentan y no se atreven ni salir de ahí porque creen que se van a perder, lo cual es un grave error. Pero ahí están. Y ellos mismos dicen lo que les estoy diciendo, que la iglesia ya no es la misma, ha cambiado. Entonces quiere decir que está apostatando también. Apostatar quiere decir apartarse del camino original, apartarse de la verdad, en algunos, aunque sea en algunos respectos. ¿Okay? Aunque no sea en todos respectos. Y eso está sucediendo con la iglesia protestante también. Perdón.
Mire, por ejemplo, bueno, no quiero entrar en muchos detalles porque ese no es el propósito de este estudio, así entrar en tanto detalle. Hay libros de historia que hablan de eso. También podemos contestar preguntas a nivel individual, ¿verdad? Si le escriben. Fíjense como muchas de esas iglesias, hablando de en general de las iglesias evangélicas, no todas, pero eso es que todo va poco a poco, ¿verdad? En muchas de esas iglesias incluso están aceptando ya aceptaron el domingo como día de reposo, eso no va a cambiar. Muchos están aceptando ahora la cuestión del aborto, de los abortos, ¿verdad? Innecesarios, porque hay abortos necesarios cuando es cuestión de salud de la mujer. Por ejemplo, si la mujer está a riesgo de morir a causa de un parto, entonces está bien y es razonable que se aborte el parto, ¿verdad? Pero hoy día se acepta por cualquier causa en general. Están en la cuestión de la homosexualidad, ya eso está aprobado, no en todas partes, pero sí incluso en muchas iglesias evangélicas. La iglesia católica, sin embargo, se mantiene más fiel a esto que estoy mencionando ahora, más que los evangélicos, en contra del aborto. Me refiero a enseñar en contra del aborto innecesario, del aborto incluso a veces por irresponsabilidad de la mujer, por ser irresponsable en sus acciones, después tiene que abortar, o ella piensa que tiene que abortar. Eso es un ejemplo sencillo. Lo de la homosexualidad que ya mencioné, eso tal ya es rampante en las sociedades modernas. Sociedades que incluso son católicas, romanas o evangélicas, también se está probando eso. Con permiso, tengo que tomar un poco de agua. Ok. Incluso ahora peligran los pastores que hablan en contra de la homosexualidad, del homosexualismo, en general. Ese tema incluso tiene sus variantes, pero ese no es el tema ahora. Pero lo menciono como un ejemplo solamente. Así que tiene que haber otro movimiento de restauración. Y eso es lo que ha surgido en los últimos años, hermanos. Desde el 1930 en adelante, 31 por ahí, se inició un movimiento en los Estados Unidos. Bueno, antes de eso hubo un movimiento de restauración de muchas cosas, ¿verdad? De la verdad del Shabbat, del sábado y otras cosas, pero en ese año se inició un movimiento de restauración, porque hablamos de restauración porque no es una cosa nueva, no es un tema nuevo, es una restauración de un tema antiguo relativo al nombre de Todopoderoso, que por un error de un monje católico se empezó a llamar al Padre Jehová o Jehová, y eso es un error. Y ahora todo el mundo lo llama Jehová, Jehová. Digo en español, ¿verdad? En inglés Jehová y en español Jehová, etcétera. Cuando esa palabra no existe en los textos hebreos. Pero tampoco ese es el tema de hoy para explicar cómo ocurrió el cambio. Pero lo que quiero mencionar es que en el 1930 y 31, especialmente en el 1931, en los Estados Unidos de Norteamérica se levanta un movimiento que surge también de lo que llamaban la Iglesia de Dios, igual que lo que pasó en aquellos tiempos más antiguos, proclamando el nombre, restaurando otra vez el nombre original de Yahweh, del Padre, que es Yahweh o Yahvé, el Todopoderoso. Y no solamente el nombre, sino la adoración a Yahweh solamente y a nadie más. Aunque servimos a Yahweh y al Mesías, Yahoshua, pero solamente adoramos a Yahweh, el Padre, ¿ok? Y por ahí sí que no podemos detenernos mucho en los datos históricos, pero hoy día, hasta el día de hoy, se sigue esparciendo, aunque lentamente, ese movimiento por todo el mundo de la adoración a Yahweh o Yahvé. Algunos llaman Yahvé, es una variación leve, aceptable, Yahvé o Yahweh, pero muy diferente a Jehová o Jehová, que es un nombre equivocado.
Pero bueno, lo importante es que se sigue ampliando este movimiento en todas partes y ahora también últimamente en las naciones hispanas de habla española. Han asumido el nombre o el título más bien para su movimiento, ¿verdad? Asamblea de Yahweh. Y puede haber incluso diferencias en eso de los títulos, eso no es tan importante. Algunos movimientos, algunas partes del movimiento utilizan el título Congregación de Yahvé o Congregación de Yahweh y otros Asamblea de Yahweh, y puede que haya otras variedades o variaciones de ese título, pero el título no es tan importante, aunque tiene su relevancia también, ¿verdad? Porque identifica a las personas. Disculpen un segundo. Decía que identifica a las personas que han restaurado la verdad del nombre de Todopoderoso. Bueno, entonces vamos al siguiente punto. La asamblea remanente. Después de la caída de las iglesias protestantes, que han caído, ¿qué pueblo levantó Yahweh para realizar una obra especial de restauración? En Yeshayahu 58:12 ya se había predicho algo de esto. Dice, los tuyos reconstruirán las ruinas antiguas, restaurarás los cimientos echados en generaciones pasadas y te llamarán reparador de muros caídos, restaurador de sendas para habitar. Ahí está. Este movimiento final de los tiempos finales ha estado restaurando enseñanzas antiguas que ya los cristianos incluso habían abandonado, echando cimientos de generaciones pasadas. Ahí está incluido la observancia del Shabbat, ¿verdad? El sábado. Está incluido muchas otras enseñanzas que no vamos a entrar en todos los detalles ahora porque la gente quizás se confunde con muchas cosas, ¿verdad? Vamos a ir paso por paso. Y han sido reparadores de muros. Esto es un símbolo, obviamente. Restauradores de sendas para habitar. El profeta describe así a un pueblo que en tiempos de un apartamiento general de la verdad y la justicia procura establecer los principios que son el fundamento del reino de Yahweh. El profeta se refiere aquí a la brecha abierta en la ley de Yahweh por la eliminación del sábado o Shabbat, el cuarto mandamiento. Este precepto ha sido malogrado por el hombre de pecado, y el profeso mundo cristiano ha aceptado el día en el cual él sustituye el sábado santificado por Yahweh. O sea, que hay dos señales, y esto se enseña en otros pasajes de la Escritura, pero resumiendo y abreviando, hay dos señales que identifican al pueblo remanente, al remanente de Israel. Uno es la observancia del Shabbat, ya se ha mencionado, y otro que estamos mencionando ahora es la restauración del nombre original y verdadero del Padre Yahweh o Yahvé. Y usted puede identificar hoy día quiénes son los que están restaurando estas cosas. Algunos grupos llamados mesiánicos también están dentro de este cuadro, ¿ok? Algunos grupos mesiánicos, aunque todavía no han restaurado algunas verdades importantes, pero sí han restaurado estas: la observancia del Shabbat y la restauración del nombre sagrado de Yahweh. Y eso identifica en los tiempos modernos al remanente. Vamos a ver algo más ahora en los próximos textos. En el punto 9. El punto 9 dice: ¿qué profecía en el libro de Revelación es similar a la profecía de Yeshayahu? O sea, Yeshayahu es el nombre original de Isaías. 58, 8 al 14 y Revelación 14, 9 al 12. Dice: si te abstienes de pisotear el Shabbat, de encargarte de tus negocios en mi día santo, si llamas al Shabbat delicia, al día consagrado a Yahweh honorable, y si lo honras y no sigues tus propios caminos, ni te ocupas
de tus negocios en Shabbat, ni buscas tu propia conveniencia, entonces podrás buscar el favor de Yahweh. Yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra, un lenguaje metafórico precioso, y te haré disfrutar la heredad de tu padre Jacob, porque la boca de Yahweh ha hablado. Ahí está la restauración del Shabbat. Apocalipsis o Revelación 14:9. Y siguió un tercer mensajero. Ya hablamos ahorita de tres mensajeros o tres ángeles, que son símbolos de un movimiento espiritual, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia de su imagen y recibe su marca en la frente o en la mano, él también beberá del vino del furor de Elohim, que se ha vertido puro en la copa de su ira, y lo atormentarán con fuego y azufre delante de los santos mensajeros y delante del Cordero. Son un símbolo, ¿verdad?, de que se perderán. El humo del tormento de ellos sube por siempre jamás. Y no tienen descanso ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni cualquiera que recibe la marca de su nombre. Este es el punto clave ahora. Aquí se requiere la perseverancia de los santos. ¿Quiénes son los santos? Quienes guardan los mandamientos de Yahweh y la fe de Yahoshua. ¡Wow! Hermanos, esto es fundamental. Los queridos hermanos de algunos grupos mesiánicos que han rechazado a Yahoshua como el Mashiach no pueden caer en esta clasificación, no pueden ser considerados parte del cumplimiento de esta profecía, porque han rechazado al Mesías, Yahoshua, ¿ok? Y adoran supuestamente solamente a Adonai. Ahora le llaman Adonai a Yahweh, ¿ok? Y no estoy diciendo que sea malo llamarlo Adonai, pero bueno, la cosa es que no quieren ni siquiera mencionar el nombre de Yahweh. Así que pierden ese distintivo del pueblo remanente. Y también han rechazado al Mesías, Yahoshua. Dicen ahora que era quizá un profeta, pero no era el Mesías. Entonces, se quedan como parte de la apostasía, hermanos. Pero sí hay grupos mesiánicos que se mantienen fieles a estos principios fundamentales y están incluidos en lo que estamos hablando, ¿verdad? De la Asamblea de Yahweh. Aunque no usen ese título, la Asamblea de Yahweh, no importa. Nosotros usamos ese título, pero hay otros grupos que, o sea, que no somos exclusivistas en esto. Hay otros grupos que, aunque no usen ese título, son parte de la Asamblea de Yahweh. ¿Ok? Son parte de este movimiento de restauración final del nombre sagrado, del Shabbat, entre otros mandamientos, ¿verdad? No solamente el Shabbat, pero el Shabbat es el sello, la señal que Yahweh estableció como señal que identifica a su pueblo. ¿Ok? El punto 10, los atributos de la asamblea remanente. ¿Cómo llaman las escrituras a los que están cumpliendo la obra profetizada de restauración y predicación del triple mensaje celestial? Revelación 12:17, parte media. Entonces el dragón se ha ido contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente, esa es la palabra, de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos del poderoso, que es lo que significa Elohim, y tienen el testimonio de Yahoshua, el Mesías. Esa cita es de la Revelación, Revelación es de la versión Reina Valera restaurada en el 2011. Permiso. En el tiempo del fin, habría de ser restaurada toda institución divina. Eso se está cumpliendo ahora. Debía repararse la brecha que se abrió en la ley de Yahweh cuando Roma cambió el día de reposo del sábado al domingo. Y el nombre de Yahweh a Jehová. El pueblo remanente de Yahweh, los que se destacan delante del mundo como restauradores, deben demostrar que la ley de Yahweh y su nombre son el fundamento de toda restauración permanente y que el sábado del cuarto mandamiento debe ser restaurado, restaurado y mantenido, otra vez como a la señal del pueblo elegido. Queridos hermanos, a pesar de que hemos hablado bastante, todavía falta mucho por explicar, ¿verdad? No vamos a
a extendernos más. Con esto vamos a dar por terminada la plática de hoy. Espero que hayan captado el mensaje, ¿verdad? Que hayan captado la intención nuestra de no de condenar a nadie, sino más bien de advertirles respecto de lo que llaman la apostasía y que puedan sentirse libres de aceptar esta restauración final del remanente que pues se propone eso, restaurar la verdad echada por tierra por la autoridad romana. Con esto, y hay más, vamos a seguir ampliando el tema, pero en otras fases, en otros temas. Hay más que decir. Con esto entonces nos despedimos de nuestros oyentes y nuestros hermanos que nos están viendo en YouTube. Hasta la próxima. Shalom.